Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a London Walks. London sí, Walks no, porque estoy en mi salón, versión ¿Qué ha confinada. pasado? Cuéntanos. Confinamiento ocurrió. Era de esperar. Básicamente, creo que es un poco como allí, que Ujú. está por zonas. Y Sí, Londres sí que es cierto que no es muy estricto, pero te piden que no salgas de casa, a no ser que sea súper necesario. Y tiendas que no sean de alimentación o cosas, productos básicos están cerrados. Están cerradas. Así que Bueno, si os pues parece, Vox, ¿cuántos días lleváis, Marta, ya con esto? Lleváis varios días. pues creo que 2 semanas. Dos Ya. semanas. Yo sí Sí, que he cuando estado se evita yendo a la esto oficina. más. Sí, y sí que estoy yendo a la oficina algún día porque no es Ujú. tan estricto, pero sí, está Ya, un poco muerto ya. todo. Bueno, ánimo. Nada, sí, nada nuevo. Pero tenía Pero, muchas ganas de hablar con sí, vosotras de un tema sí. de moda, no os lo vais a creer. Bueno, un poco de una experiencia que he estado viviendo según he llegado aquí. Ujú. No creo que sea exclusivamente de Londres, pero sí que es cierto que por mis circunstancias es la primera vez que lo he visto y es, digamos, un cambio de paradigma de nuevas empresas de moda jóvenes, digamos, cuál es la nueva mentalidad de las empresas de moda con la nueva generación. Ujú. Llevo muchos años, y supongo que vosotras también, pensando en el estigma de las empresas de moda, un poco el complejo de diablo viste de Prada, que realmente en muchos casos es cierto. Yo pienso que va un poco también va un poco por países. Pienso que en Inglaterra es muy acusado a Uh-huh. Sí. veces, no en todos los sitios, pero sí que hay una cultura mucho más, como ellos dicen, corta gargantas, ¿no? Uh-huh. Una cultura mucho más dura. Hay otros países, yo creo que aquí en ese sentido, pero no en todos sitios, pero hablando por lo menos desde el punto de vista de lo que es la sesión de, a lo mejor más desde el mundo editorial, que es más, Sí, estilismo, mi vestuario, sí. experiencia es mucho más relajado, pero sí que existe esa cultura. Es una cosa inherente a moda y es una de las razones por las que la moda tiene tan mala prensa en general, ¿no? Y yo creo que en un momento dado, bueno, hemos empezado y no te dejamos hablar, maravilloso. La película, o sea, pasa un poco como que la propia película creo que sirvió de manera de hacer también, o sea, como si Como de reflejara modelo. algo que ocurre y de modelo, Uh-huh. efectivamente. No, como porque además hay una parte de eso, como esa parte masoca quizá de los humanos, como de, y cada uno en el lugar que tiene y cuando te toca sufrir y te pasas años sufriendo, o sea, como el orgullo de becario de qué bien que llevo los cafés y me tratan mal y luego cuando paso a la siguiente fase trato mal yo. Como si, ¿no? Sí, de hecho, Bueno, a mí me ha pasado, no sé si os ha pasado a vosotras, pero muchas veces cuando decía que trabajaba en moda, la otra persona se ponía como nerviosa y me decía, yo es que no sé de moda, como si fuera un examen o yo fuera Anna Wintour. Y es como, yo tampoco sé de moda, tranquilos, es que no pasa nada. Y me ha pasado sí. muchas veces Pero yo y no creo que pasa entiendo. eso o la otra cosa es, ay, pobrecita. Pero ¿sabes Pobrecita, qué? dime. No, no, di tú, pobrecita. Pobrecita tampoco lo he vivido más miedo, como de, oh, ¿Sí? bueno, yo no sé de moda, lo siento, y es como, es que no espero, no te voy a hacer un examen sobre la historia de moda del siglo XX. Ya. Lo que pasa que la moda, no nos olvidemos, claro, la moda es como una cosa que se hace, ¿no? Por los profesionales, pero luego todos llevamos moda, o sea, todos llevamos Ujú. ropa, de una manera o de otra. Entonces creo que también a veces a la gente, cuando le dices que trabajas en moda, a mí también me ha pasado eso que dices tú, no tanto como por cómo se trabaja o tal, sino como si sintieran que se están viendo analizados con lo que Ujú. llevan, ¿sabes? Un Sí, poco exacto. como, ¿quién Eso soy es. yo moda? Eso sí lo he vivido. Y que es como, o sea, es que, en fin, un Sí, poco, como que ¿no? O sea, le vas a en mí estar nunca vas a mirando. encontrar un juicio, o sea, yo, hombre, voy Claro, a es mirar, un voy a hacer poco una como lectura, que, pero sí, como que le vas a estar mirando y que le vas a estar juzgando cuando nada más lejos, porque vamos, no, es como si no te sé. dijera alguien, soy fontanero, y tú le miraras así como de, hostia, no te voy a enseñar mis grifos, ¿no? Claro, es que Sí, bueno, a sí, veces te puede pasar. sí. Es lo que tú dices, de alguna manera entienden que les vas a juzgar y de alguna manera toda esta narrativa que existe, un poco Zulander también, como de Sí, frivolidad, de depresión, como que tú también la llevas, arrastras y yo creo como que todos sí. nos hemos quejado muchas veces de esa mochila que llevamos con cultura de moda, que realmente muchos no nos sentimos identificados con ella. Yo sí que he vivido en España, sobre todo en empresas más grandes, esta
presión, digamos, esta narrativa de nuevo de a mí me han tratado mal, o yo he escuchado frases como para llegar hasta donde he estado he tenido 5 ataques de ansiedad. Cosas así que dices... Sí, como de cultura de empresa, sí. Sí, y que no es solo en moda, por supuesto, también será en finanzas o publicidad, sí, pero esto es lo que yo conozco. Y una vez he llegado aquí, he vivido una experiencia en otros sitios donde he visto como que algo está cambiando. Y de hecho me ha dado bastante esperanza porque hay veces que quieres rendirte, dices, ok, pues supongo que quizás esto no es una industria para mí, o no hay gente que piense como yo, o igual soy blando por el querer que estemos todos cómodos y que nos preocupemos un poco de cuidar los unos de los otros. De hecho, en mi caso, estuve un tiempo de freelance en McQueen y después empecé a trabajar como freelance en una empresa que os quería comentar, que se llama Molly Goddard. Son bastante conocidos aquí en Reino Unido. Sus vestidos. Sí, divino. Es muy guay y yo iba un poquito así como, pues eso, asustada, sinceramente, iba asustada. Porque sí que es cierto que la experiencia que viví en McQueen comparada con esta fue muy distinta. Y tengo que decir que al principio, cuando entré en la empresa, estaba sonando Rosalía, que a mí ya con eso me ganaron, porque había una chica que le gustaba mucho. Y tengo que decir que me sorprendí mucho. Primero, un poco por mentalidad española de esto cómo se paga, esto quién lo está pagando, porque ver una empresa fundada por alguien que tiene 30, 31 años, que es solvente, que tiene bastante gente trabajando, que todos teníamos un salario bastante razonable, bien. Primero, eso ya me sorprendió bastante. Y segundo, que muchas de las cosas que había visto repetidas durante toda mi carrera, ahí no las vi. Y no sé si era... Claro, empecé a pensar, ¿esto tiene que ver con lujo o pronto moda? No, no tiene por qué, porque realmente... Te refieres a las cosas que estás hablando que habías visto en tu carrera, ¿no? Exacto. Y que, claro, la diferencia. O sea, estaría guay un poco, no hace falta, o sea, un poco, ¿a qué te refieres con las cosas que habías visto en tu carrera? Lo que decías antes, por ejemplo, de actitudes de dónde he llegado, todo eso, pero cuéntanos un poquito más, sí. Pues, por ejemplo, cultura de horas extras es algo que tienes que hacer y de hecho he visto presión hacia otros compañeros del equipo que ya habían terminado su trabajo y es que te tienes que quedar porque el resto del equipo no ha terminado, así que tienes que ser solidario y quedarte más horas a pesar de que esa persona había terminado sus horas y había hecho bien su trabajo y quizás se había organizado mejor. O mala comunicación en cuanto a cambian todos los planes, no se nos comunica, una semana más tarde, de repente tenemos que volver a rehacer todo, quedarnos muchas más horas. Es algo como que se entiende que es lo que es normal en esta industria, pero creo que tiene que cambiar. Sí. Y creo que la organización, no sé, yo es que no lo he vivido mucho en España, esta sensación de prever con mucha antelación, de verdad ver cómo podemos optimizar los recursos, cómo estar menos tiempo, pero de manera más productiva. Claro. Y eso me sorprendió verlo en una empresa tan joven, porque pensarías como que cuanto más experiencia tiene la empresa, digamos que mejor habrá optimizado sus recursos. Total. Pero he visto muchos ejemplos de multinacionales que llevan muchos años trabajando y tienen muchísimos más recursos, pero los métodos que se utilizan me parecen antiguos y me parecen tóxicos y nocivos y al final la gente se acaba quemando y acaba cansada y acaban aceptando que es lo que hay y que al final, bueno, ya sabes cómo son estas cosas, a nadie le gusta trabajar, como no sé, una cultura del ánimo que es lunes, ¿sabes? Porque es verdad, eso que acabas de decir es súper importante porque yo muchas veces pienso, ¿no? Esta cultura de, bueno, aquí de lunes, ¿no? Y es como, joder, realmente muchas veces para entrar a trabajar en moda es una batalla, o sea, no es tan fácil. La moda realmente es un mundo cerrado a muchos niveles, no es fácil acceder a los puestos y es una pena que con todo el esfuerzo que nos conlleva, desde el principio cuando empezamos a estudiar, ¿no? O sea, es una carrera un poco cuesta arriba, en el sentido de que no siempre las cosas fluyen y salen bien, sino que tienes que ir vadeando muchas dificultades, ¿no? Entonces es una pena llegar al punto de luego estar en el sitio y decir, madre mía, me queda toda la semana por delante. Como, ojo, pues qué pena, porque te lo has currado un huevo para hacer esto y para llegar hasta aquí, ¿no?
Incluso estudiando, eso que dices tú, porque ya te están como Ya desde la preparando. escuela, por eso digo. Sí, también es verdad que antes cuando se estudiaba más para ser el diseñador que iba a triunfar, ¿no? O sea, el sistema era diferente, entonces encima tenías la presión de ser muy creativo y de dar como una tecla que todo el mundo flipara y como algo que nunca se había inventado antes. También ahora creo que esto está cambiando en cómo se estudia, estudias para formar parte de un sistema y ser una parte que contribuye, pero ya no es solo el diseñador estrella, que era un poco que obviamente además no todo el mundo llegaba, llegaban al revés, muy poquitos, entonces era como una frustración y parecía que ya tenías que estar como siempre, pues un poco eso, sufriente. Sí, Porque sí. perdón. Sí, sí, sí. No. Es que Frase totalmente de acabada. acuerdo. La vida no es MasterChef. O sea, no es solo hay un ganador y él será el que de verdaderamente vale y el Eso resto es. quedan por debajo, sino que Eso somos es. todos parte de un ecosistema que nos ayudamos los unos a los otros. A lo Exacto. mejor en un momento dado puedo tener un puesto en el que estoy haciendo una serie de cosas, pero luego veo que soy más útil de otra manera. Eso Un es. poco cultura tele también, un poco cultura reality, así como... Claro, de tú puedes y tú puedes, ¿no? Y Operación Triunfo es de mi niña vale mucho y tiene que llegar, que ha hecho mucho daño, porque al Sí. final no todos somos iguales, ni hay, o sea, quiero decir, ni es necesario, ni debería moldarse. Sí. Entonces, hace unas semanas contacté con ellas y les Ah, qué pedí de guay. hacer una entrevista que podremos colgar si queréis. Hombre, Y, por Genial. supuesto que queremos. En el artículo. y en la entrevista sí que es cierto que no le pregunto sobre diseño porque ya hay muchas entrevistas sobre su visión creativa, sino más Ujú, bien de la organización del trabajo y cómo veían ellas la cultura laboral. ujú. Entonces, hay algunas partes de la empresa, perdona, algunas partes de la entrevista que sí que me gustaría rescatar. Claro, cuéntanos. Genial. La primera, un poco hablando de la filosofía de empresa en general, sí que decían que ellas veían ir a trabajar como estas personas nos están dando la mayor parte de su tiempo, por lo tanto, este lugar tiene que ser un entorno agradable, tienen que ser felices aquí, que parece algo súper básico, pero es que de verdad, yo he visto en muchas empresas de, bueno, ánimo, que es lunes, ya sabes, bueno, esperando el viernes, esta mentalidad de el trabajo no te tiene que gustar porque a quién le va a gustar trabajar. Entonces aguanta, capea como puedas y llega el viernes vivo para beber el fin de semana. Exacto. Y el Y lunes Para sufrir otra vivir. vez porque es lunes y exacto, porque has bebido el fin de semana. exacto. Sí. Entonces sí que ellas estaban como, no, este lugar tiene que ser divertido en el sentido, obviamente es un trabajo, pero tenemos que estar felices aquí. Y todo lo que podamos permitirnos pagar a los empleados lo vamos a hacer. No es tanto obsesión con crecer o tirar de becarios sin pagar, sino que era todo lo que puedan invertir en el empleado lo van a hacer. Y sí que es cierto que yo lo viví de primera persona, no es simplemente unas palabras en el aire, Claro. sino que lo vi. O sea, estabas allí y veías de verdad como que la gente hacía bromas, que estaban muy cómodas las unas con las otras, que eran todo chicas, y la verdad es que súper bien. Luego también les pregunté por tema de gestión de conflictos, porque es un tema Ujú. como que a mí me obsesiona un poco, de cómo, porque por ejemplo cuando estuve en su trabajo, yo nunca vi una mala palabra, nunca vi un grito, nunca vi como una discusión, y después de cosas que he visto o que he vivido en otros trabajos de chantaje emocional o gritos, tirar cosas que se puede identificar como, bueno, es moda, ya sabes, somos muy pasionales. Quizás no es pasión, quizás es acoso, Maltrato, sí, maltrato, exacto. claro. Sí, o simplemente Bueno, que estás tratando la mal a otra gestión persona. emocional de la situación, ¿no? Ujú. Exacto. Que desemboca en hacer cosas que no son agradables, no debería hacerlas ni el que lo recibe ni el que las hace, o sea, no. Exacto, y de hecho en muchos lugares donde una persona abusa de otros empleados y se le protege porque, bueno, ya sabes cómo es, lleva mucho tiempo, bueno, es que aquí las cosas son así, ya sabes que tiene un poco de pronto. En su caso, su política es tolerancia cero ante cualquier tipo de agresividad y lo que me decían es que una persona que tiene algún problema tiene que ser capaz de comunicarlo sin agresividad o gritos, lo cual de nuevo, parece muy básico, pero es que, no sé vosotras, no sé cuál ha sido vuestra experiencia, pero es que hay sitios como que la agresividad se toma como algo normal, o ¿cómo se dice? Cuando quieres decir una cosa pero lo dices de una manera un poco pasivo-agresividad también, ¿sabes? Decir las cosas como de manera hiriente porque no quieres ser directo. No sé,
me gustó mucho cómo se comunicaban. En cuanto había cualquier problema, lo comentaban. No sé si era porque eran inglesas y eran como mucho más calmadas, pero no, yo creo que no. No, dices por el temperamento, ¿no? Que quizá en España el temperamento a veces, pero no tendría... No, también nosotros esto... somos a lo mejor supuestamente más cálidos y eso podría compensar. Bueno, no, yo creo que he visto las dos cosas en los dos sitios. En los dos sitios, ¿no? He visto cosas guays en Inglaterra y cosas no guays, y aquí un poco igual, porque sí que es verdad, hombre, yo he trabajado con gente en Inglaterra que realmente sí que tenía también un poco esa cultura de buen rollo, pero también es verdad que no en todos los casos, y por supuesto, por lo que era el día a día, a veces a veces esta cosa que tú decías, ¿no? De bueno, es que yo estoy aquí y yo mando y tú eres mi minion, ¿no? Un poco. Mi minion me encanta, tú eres mi minion. De verdad, es un poco eso, ¿no? Entonces, yo la verdad que... Ah, no, perdón. Y aquí también, y aquí en bueno y en malo, o sea, las dos cosas. Aquí sí ha habido un poco de todo. Yo en mi caso no tengo la comparativa con Londres, porque sí que algún proyecto y tal, pero nunca he trabajado en una empresa de allí, ni desde aquí. Pero digamos que toda mi vida profesional he tratado de huir de estas situaciones. ¿Qué pasa? Que cuando me he dedicado a hacer estilismo, vestuario, lo que ocurre, que Pati ahí es la que es la crack y lo sabe perfectamente, son periodos de tiempo usualmente cortos, claro. Con gente nueva, a veces repetida, pero gente nueva, con lo cual lo bueno que tiene, y a mí me va muy bien, es que si era una buena relación laboral, que es lo que obviamente deseaba y a veces ocurría, fenomenal. Y si no, claro, lo llevas mejor. Para mí el problema es cuando estás en un trabajo que ya es fijo y las cosas no funcionan bien, que obviamente también está mal en el otro, ¿eh? Y en publicidad y en vestuario a veces he visto, en general no tengo una experiencia negativa, pero a veces he visto demasiado estrés, modos que no son, también un poco el modus operandi que no entro ahora, también del esquema de publicidad de cómo era el cliente, los dineros, cosas que no me gustaban, ¿no? Pero yo bueno, de todas maneras creo que es personal. Perdona que te he cortado un segundo. Sí. Pienso que realmente es una gestión emocional, que total. Lo hablábamos el miércoles de salud mental, y creo realmente que es una cuestión de gestión emocional de la persona que está a cargo. Eso es. Ya sea un director, ya sea un fotógrafo, ya sea el estilista jefe, o sea, en realidad es una cuestión de gestión emocional. Esa persona gestiona bien la presión o no la gestiona bien, y cómo trata a su equipo. Entonces, cuando tú eres el jefe, obviamente sufres muchos más, también tú estás sufriendo toda la presión de todo lo demás, y cómo lo gestionas. Hay veces que uno reacciona bien, hay veces que uno reacciona mal, pero creo que lo importante también es un poco lo general, ¿no? El por lo menos ser consciente e intentar, porque tenemos trabajos que son muchas horas, son complicados, muchas variables que entran, pero creo que la gestión emocional hay que tenerla siempre. Tú tienes que acordarte que tu equipo no tiene por qué sufrir. Claro, bueno, el jefe, por supuesto, lo más importante, pero es todo el mundo. O sea, yo cuando he tenido que ser responsable de personas, para mí, si todas las personas que conforman, que cada uno tiene sus capacidades, sus actitudes, o sea, fenomenal la variedad, pero es una cuestión de responsabilidad individual. O sea, obviamente de quien tiene responsabilidad porque marca un poco la tónica, pero luego de todos los integrantes. Entonces yo, como os decía, me sentía cómoda, también depende del carácter, yo me sentía cómoda en estos cambios de equipo habituales y como tengo fácil llevarme, con lo cual para mí era cómodo. Para otra persona a lo mejor es horrible eso y lo que necesitas es algo constante y seguro. Y realmente, un poco por concluir lo que quería aportar de mi experiencia, os cuento que siempre he tratado, a mí me gustan muchas cosas. Soy muy curiosa, he tocado bastantes palos y me gustan pues, muchos aspectos dentro del mundo de la moda y aledaños. Entonces, un poco mi máxima y donde lo que a mí me ha marcado es donde encuentro estos entornos. Si yo no encuentro un entorno adecuado, con interlocutores adecuados, más o menos dentro de la imperfección que todos llevamos dentro, como humanos y como grupos humanos, pues es lo que a mí me mueve. Es decir, me importa menos casi el objeto del trabajo, no menos, pero una vez que estoy dentro de unos parámetros que me gustan, y lo que me importa es la manera de trabajar, por esto que decimos, es como el trabajo, siempre he dicho, ¿no? Me lleva muchas horas, quiero estar contenta, o sea, quiero que me traten bien, quiero tratar bien, o sea, porque además cuando se trata mal, el problema que también lo he vivido es que tú también tratas mal. He sido plenamente consciente de decir, yo estoy tratando mal a los demás, porque la situación está siendo mala y hay maltrato por unos lados, con lo cual aboca a todo el mundo a comportarse mal con los demás y con ellos mismos, obviamente. O sea, es todo como una autolesión y una mega lesión hacia todos los lados, que aquello es una... Entonces, bueno, en fin, es muy importante.
Yo creo que lo que está pasando ahora la crisis que estamos viviendo puede facilitar en algún sentido, que también lo hablábamos el otro día en el episodio de salud mental, quizá, o parece que se nota que, no sé, igual es solo de momento, pero como que nos tratamos mejor en general, como que estamos más sensibles, ya lo hemos dicho muchas veces, entonces quizá quiero pensar que esto que está pasando nos ayude un poco con estas estructuras laborales más saneadas y menos... Sí, yo creo que en este caso no es tanto Londres versus España. Londres es mejor que España. Yo creo que se dan dos circunstancias. Una, que son un grupo de gente joven que realmente Claro. sí que tienen una media edad de 30 años, que ya han tenido otras experiencias en otras empresas, por lo tanto han visto cosas que quizás quieren mejorar, pero han decidido empezar de cero, digamos, y llevan, no estoy segura si 8 años con la marca, y han decidido crear sus propias normas. No hay como una cultura ya establecida de yo he llegado hasta aquí a base de sudor y de ataques de ansiedad, sino que simplemente pues, han decidido tener un proyecto juntas, y para ellas es como, si estar aquí te hace miserable, entonces no tiene ningún sentido nuestro proyecto, porque esto es ropa de mujer, no es vida o muerte, que me lo decían muchas veces. Claro, Entonces, claro. yo creo que se da esa situación, y también el tema Reino Unido versus España, sí que creo que aquí hay más dinero, por lo tanto, un proyecto que sea solvente económicamente para una marca joven tiene más probabilidades de éxito aquí que en España, y eso es así de momento y por desgracia. Entonces, eso supongo que también influye en que haya más empresas jóvenes aquí que funcionen y que consigan sobrevivir. Claro. Pero no sé, de verdad que después de mi experiencia con ellas fue como una pequeña esperanza de, vale, las cosas están cambiando, quizás toda esta cultura que hemos aprendido de moda, de Miranda Priestly tirando bolsos y cosas así, quizás tenga fecha de caducidad, porque las nuevas generaciones y nosotros mismos nos estamos dando cuenta que es un sistema que no funciona. ¿De qué sirve estar yendo a una empresa que parece que tengas prestigio y te estás tomando antidepresivos cada noche porque es que no puedes con tu vida? No tiene ningún sentido y no es sostenible. Así que, bueno, si queréis echar un vistazo a la entrevista, que a mí me parecía que está bastante bien. Y nada, quería contaros. Pues seguro que está súper guay. Y estamos muy de acuerdo. Mira, me ha gustado una cosa que acabas de decir, que esa cultura no es sostenible, y me gusta relacionarlo porque es verdad, hablábamos muchas veces de sostenibilidad desde un punto de vista más táctil, y en realidad me encanta porque es verdad, o sea, no es sostenible tener una empresa un medio, lo que sea, o sea, tener una profesión en la que tú permanentemente no eres feliz y tu equipo permanentemente no es feliz, porque al final esas empresas no salen adelante, esos proyectos no salen adelante, porque salen adelante, claro, pero no, ¿a costa de qué? Creo que no estás aportando algo positivo, ¿no? Al final, a la larga, creo que todo lo que hacemos se transfiere a nuestro producto del tipo que sea, ¿no? Y esas cosas pues no son sostenibles. Claro, en ese caso no es sostenible. Para que eso ocurra, sea rentable y las personas que participan de ese proyecto tengan una vida digna a nivel emocional, a nivel de condiciones. Es que es así, se puede extender a todo. Totalmente. Pero me parece súper guay lo que estabas también diciendo de tener un código ético para el espacio. Absolutamente. De trabajo. Y creo que eso sería una cosa muy buena, que se empezara a aplicar a lo mejor dentro del marco incluso de lo que hablábamos, de salud mental o simplemente de higiene laboral. O sea, trabajemos con este marco ético como forma de hacer lo que va a ser mejor para la empresa y para todos aquellos que la conforman, ¿no? Sí, y normalizar también conversaciones de cómo estás, que tu jefe o tu jefa te pregunte cómo te encuentras, hacia dónde quieres ir, cómo estás viviendo estos meses. Esas conversaciones que parece que en muchos entornos laborales no son normales y de hecho es como poco profesional hablar de sentimientos dentro de la empresa. Creo que tenemos que normalizarlo más porque no pasa nada y al final va a ser mucho más claro y la información va a ir mucho más fluida que con juegos empresariales de quiero dejarlo pero no lo puedo decir, pero voy a esperar, pero no sé. Estrategias que al final no son buenas para nadie. Y luego hay una cosa, a mí siempre cuando he tenido muchos jefes en mi vida, y cosas que no eran de moda, ¿no? Pero lo que decía antes Pati, ser jefe es difícil, hacerlo bien, pero a mí siempre me ha indignado como
cuando no tratas bien, cuando no eres claro, cuando no haces todo este tipo de actitudes que estamos comentando, me parece además una indignación a la inteligencia. No sé si me explico, porque tu proyecto, obviamente depende si solo quieres ganar dinero y te importa nada todo, pero en general va a salir mejor. O sea, yo, por ejemplo, a mí me tratas bien en una empresa y en general ocurre eso, vale, que luego hay gente que quiere ahí aprovecharse, lo que sea, pero en general si te tratan bien, tú vas a hacerlo bien. Entonces, si haces una buena estructura, si haces esas conversaciones, o sea, es que me parece inteligente. A mí me ha ofendido, más allá de que me pudiera molestar cosas, me ofendía esa falta de, pero vamos a ver, tú no te das cuenta de que haciendo las cosas así no solo sufrimos, sino que además no va a ser rentable. En un momento dado esto no va a seguir o va a ir por malos caminos. Esto es muy importante. Sí, sí. Oh, qué guay. Oye, se nos ha pasado que se nos hemos quedado, ya estamos... Nos hemos quedado que se nos acaba el tiempo. Estamos. Qué bien, Marta, qué bien, porque ya después de 2 capítulos, que nos encantan tus episodios, pero qué guay verte así en cámara, que desde la intro no lo hacíamos. Pues sí, muchas gracias, chicas, por también querer tratar este tema y sí, lo he dicho. Pondremos la entrevista. Por favor, sí. Y echar un vistazo también a la web, porque lo que hacen, la verdad es que es súper... A mí me gusta mucho lo que hacen, además tienen como más producto de lujo y luego jerseys o prendas un poquito más asequibles y me parece una manera de apoyar a diseñadores jóvenes. Total. Y que sirve de referencia no solo para los que trabajamos, sino para incluso gente que nos pueda leer, escuchar, que tenga empresas a su cargo, o sea, como me parece bastante inspirador y motivador, la verdad, este ejemplo de Molly Goddard. Qué maravilla. Muchas gracias. Pues, muchas gracias, muchísimas gracias. Pues nada, ¿cuándo nos vemos la próxima vez? Dentro de 2 semanas, ¿no? Sí. Genial. A ver qué hacemos, dependiendo, ¿no? De los workshops. Hay varios temas pendientes, pero estoy viendo a ver qué va a pasar, si se va a poder abrir o si no se va a poder abrir. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, nosotras encantadas de estar aquí. Felices en cualquier versión y opción, totalmente. Qué guay. Pues muchas gracias. Pronto nos vemos. Que tengas muy buena semana. Que estés muy feliz. Besito fuerte. Y que lo lleves muy bien en el trabajo y que nos tratemos muy bien todas en el trabajo. Ahora como estoy sola, realmente tampoco no te hace tanta falta, claro. Bueno, guapas. Un besito. Chao, chao. Que tengas muy buena semana. Un beso a Igualmente. todos. Muchas gracias, comunidad, por escucharnos y por estar ahí. Gracias. Y nos vemos, ya no sé si nos toca el lunes o nos toca el miércoles, porque no sé en qué mundo vivo. No importa, nos vais a encontrar el miércoles, sí, de domingo a miércoles. Cuidaros. Gracias. Chao. Chao. Chao.